El desconocimiento que tiene el ser humano sobre la naturaleza en ocasiones provoca lo que le sucedió al Regio. Todo esto lo vamos a ver en esta película. Estamos en el Golfo de la Morisca, en plena Costa Brava y a unos 30 metros de profundidad. Este precioso pecio, impresionante y majestuoso, es el Regio. Las imágenes fueron tomadas en 1992, tan solo un mes después de su hundimiento provocado. Pero el Regio ya no presenta este soberbio aspecto. Su estado actual es muy distinto, como distinto era también su destino previsto. Y es que la historia del Regio tropieza varias veces con la frase «lo que pudo haber sido y no fue». Pero vayamos por partes y remontémonos a sus inicios. Mientras tanto, os invitamos a gozar con estas imágenes que ya no podemos disfrutar en directo. El Regio es de origen italiano. Fue construido en 1970 en los astilleros Riunuti de Génova. Era propiedad de la Compañía Ferrocarriles Nacionales de Italia y estaba destinado al transporte de trenes y pasajeros. Su particular diseño le permitía embarcar locomotoras y vagones por proa y desembarcarlos por popa. Además, disponía de varios camarotes y de un pequeño restaurante de autoservicio. Viendo estas imágenes, no es difícil hacernos una idea de su colosal envergadura. Esta puerta cerrada parece querer escondernos algún que otro secreto de su vida pasada. No es extraño. El Regio es un pecio singular, y no solo por su tamaño. También por otras razones que iremos descubriendo, como su rocambolesca historia, que incluye más de 20 años de servicio a la Marina Mercante italiana. El Regio mide nada menos que 122 metros de eslora. No hacía grandes viajes, sino que se limitaba a realizar trayectos por el sur de Italia. Su misión era cruzar en servicio regular el estrecho de Messina. Por tanto, enlazaba la isla de Sicilia con la región Reggio Calabria de la península itálica. Estuvo en activo hasta 1987. Esto es el puerto de Barcelona. En 1991, la ciudad se hallaba inmersa en la preparación de los Juegos Olímpicos del año siguiente. Toda Barcelona parecía vivir una frenética y emocionante cuenta atrás, con el compromiso de tenerlo todo a punto para el histórico acontecimiento. Tampoco el Regio era ajeno a todo este bullicio. Una empresa catalana lo había comprado para darle una nueva vida. Fue trasladado al puerto de la ciudad con un ambicioso proyecto: reconvertirlo en el primer restaurante sala de fiestas flotante de Barcelona. Y debía inaugurarse, cómo no, coincidiendo con los Juegos Olímpicos. Los trabajos de remodelación comenzaron en la bajocubierta, donde estaban las vías para los trenes. Era la parte más amplia del barco, pero también la más baja, y los operarios la desguazaron completamente. También fueron extraídos los motores y los generadores. Al desmontar los circuitos de refrigeración de los motores, quedaron muchas aberturas al exterior. A finales de 1991, unos fuertes temporales dejaron mucha agua en el casco del Regio. El barco estaba muy desequilibrado por el desguace, por lo que el peso del agua acumulada hizo que éste se inclinara a babor hasta el punto que el nivel del agua del puerto alcanzó las aberturas. Resultado: el Regio se hundió, primero escorándose hacia la parte del muelle con el que chocó, como se puede comprobar por las barcazas de salvamento completamente abolladas. Poco tardó en tocar fondo. El Regio
pudo haber sido, y no fue, una lujosa sala de fiestas flotante de Barcelona. Con el hundimiento, este proyecto se fue a pique. Se pensó en desguazarlo en el mismo puerto, pero finalmente fue adquirido por la Generalitat de Cataluña con un importante proyecto bajo el brazo: reflotarlo de nuevo y acondicionarlo para hundirlo en el Golfo de la Morisca. El propósito era doble. Por una parte, utilizarlo como biotopo submarino, y por otra, crear un excelente lugar de inmersión para submarinistas amantes de la aventura. Con ello, se pretendía descongestionar la gran afluencia de visitantes submarinos de las Islas Medas. Marinistas especializados taponaron todos los agujeros del casco. Acto seguido, se procedió a colocar a ambos costados del barco unos paneles estancos que sobrepasaran la línea del nivel del agua. De este modo, herméticamente cerrado, solo había que bombear el agua desde el exterior. Para el reflotamiento se usaron 10 bombas a la vez, cada una capaz de bombear 200 metros cúbicos por hora. El reflote se llevó a cabo en 2 días, tras mes y medio de duro trabajo en el agua. El Regio, una vez reflotado, presentaba una apariencia más bien desoladora. Los meses que pasó con buena parte de su casco hundido dejaron unas inevitables huellas en toda la superficie del barco, tanto por fuera como por dentro. Con este montaje de imágenes podemos apreciar las visibles diferencias entre las dos situaciones más singulares que ha experimentado el Regio. Recién reflotado en el puerto de Barcelona y tras su segundo hundimiento en el Golfo de la Morisca. Un dato curioso: el Regio es quizás el único barco del mundo que tras su hundimiento ha sido reflotado con la intención expresa de volverlo a hundir. Por fin llegó el día de su nuevo y esta vez definitivo hundimiento. El 26 de junio de 1992, el Regio fue trasladado a su nuevo destino, el Golfo de la Morisca. Está situado a escasa distancia de la popular Roca Foradada, aproximadamente a medio camino de la costa entre la Estartit y la Escala. 2 remolcadores de la Marina Mercante, el Cataluña y el Gijón, fueron los encargados de realizar el trabajo. Una vez en el Golfo de la Morisca, los remolcadores invirtieron más de 3 horas en situarlo en posición. La operación se alargó más de lo previsto por la rotura accidental de un cable de remolque. Seguidamente, le abrieron diversas vías de agua bajo la línea de flotación para facilitar su hundimiento. Pero las 7.000 toneladas del gigante metálico se resistían a volver al fondo del mar. Finalmente, el Regio dejó la superficie, convirtiéndose en pecio por segunda vez. Al posarse sobre el fondo marino, lo hace inclinándose hacia babor, como consecuencia del desequilibrio de pesos que causó su desguace. Su parte más profunda se encuentra aproximadamente a 32 metros de la superficie y el punto más alto a unos 15 metros. Seguimos visitando el Regio a un mes de su hundimiento. Podemos observar cómo la cubierta exterior ya empieza a acusar el cambio de medio al que ha sido sometida, con la aparición incipiente de signos de vida vegetal. Al estar el barco totalmente escorado a babor, la aparente pared de la izquierda es, en realidad, el suelo o cubierta del barco. Algunos submarinistas no pueden evitar la irresistible tentación de contemplarse en este espejo. Este es el gran salón de popa. Con su aspecto actual, algo fantasmagórico,
cuesta imaginarse cómo debía ser en tiempos más esplendorosos. Por cierto, todavía podemos apreciar, no sin un punto de ironía, el cuadro de instrucciones para utilizar correctamente el chaleco salvavidas en caso de hundimiento, claro. Si hacemos un recorrido por la parte exterior del barco, estaremos a una profundidad media que oscila entre los 20 y los 25 metros. Todavía pueden apreciarse con claridad las secuelas del desguace a que fue sometido en el puerto de Barcelona. La transparencia del agua es uno de los factores más importantes para poder apreciar excelentes panorámicas de este casco de más de 120 metros de eslora. Realmente, la espectacularidad de sus dimensiones se hace bien manifiesta cuando lo contemplamos desde cualquiera de los múltiples ángulos de visión exterior. Son muchas las formas y cuesta decidir cuál es la más sugerente. Los seres verdaderamente beneficiados de su presencia son los peces, ya que para ellos el Regio es mucho más que una forma de ocupación lúdica. Es un nuevo lugar de refugio y protección. Y esto, desgraciadamente, para ellos es de vital importancia, pues deben sobrevivir en un mar cada día más castigado. Poco a poco, y con el paso del tiempo, el Regio iba integrándose a su nuevo entorno y a su nueva misión como pecio y biotopo submarino. Durante los meses de julio y agosto de 1992, se pudo constatar un apreciable incremento de visitantes. Nada parecía amenazar ya la integridad física del Regio en su plácido y definitivo retiro. Pero el destino le tenía preparada una última sorpresa. El día 24 de septiembre, un temporal de levante de inusitada fuerza llegó a las profundidades, causando graves destrozos en el Regio. Así es el Regio en la actualidad, roto y en parte desmoronado. Pero, ¿por qué ocurrió tal desastre? ¿Por qué un barco de tales dimensiones sucumbió tan fácilmente a un temporal de levante? Intentaremos razonarlo. Cuando el Regio se hundió accidentalmente en el puerto de Barcelona, lo hizo escorándose sobre su costado babor. Cuando volvieron a hundirlo en el Golfo de la Morisca, el barco tendió lógicamente a inclinarse por el mismo costado. En esta posición, tuvo que soportar el propio peso de su estructura ya muy debilitada por el desmesurado desguace interior a que había sido sometido. En estas condiciones, no es raro que las planchas de hierro cedieran como si fuesen de cartón ante la irresistible fuerza del mar. Las imágenes hablan por sí solas, mostrándonos el impactante contraste entre el Regio actual y el que hemos visto antes, cuando solo hacía un mes de su hundimiento. El temporal de levante le usurpó la integridad de barco que le quedaba. Visitar hoy el Regio e intentar identificar cada una de sus partes y cada uno de sus componentes supone todo un reto a la imaginación y a los conocimientos de cada submarinista. A los destrozos efectuados por el temporal hay que añadir la labor lenta pero constante de la naturaleza con su justo empeño por integrar este enorme huésped de metal en su entorno y en su ecosistema. Y es que, a pesar de todo, el propósito inicial de utilizar el Regio como biotopo submarino se está cumpliendo. Su chatarra se ha convertido en parte misma de la vida marina. Una cita obligada en especial para los aficionados al vídeo y a la fotografía submarina. El Regio se encuentra situado a una profundidad de 28 a 32 metros. La cubierta y el interior del barco se hallan entre los 20 y los 27 metros. Como todo barco hundido, el Regio ofrece varios tipos de inmersión, desde quien opta por solo recorrer el casco por su exterior, hasta quien disfruta introduciéndose en los lugares más insospechados y de difícil acceso. A estos últimos no nos cansaremos de recomendarles que extremen las precauciones, pues muy a menudo la vida nos la complicamos nosotros mismos.
En ocasiones, el Regio suele tener enganchada alguna que otra red de pesca, lo que le da un toque fantasmagórico y de auténtico pecio, pero que puede ser un verdadero peligro en inmersiones con escasa visibilidad. Atención pues a las redes. Tened presente que al finalizar el buceo es recomendable regresar a la superficie por la cadena de la boya de señalización. Esta maniobra nos facilitará el regreso y en días de fuertes corrientes nos evitará algún que otro posible incidente, sobre todo en caso de tener que hacer descompresión.